Bienvenido al mundo de las siglas y los acrónimos. La G significa generación. Se refiere a los avances en ingeniería y la tecnología y para este caso en las telecomunicaciones móviles que tuvieron lugar en los últimos 50 años aproximadamente. Porque al igual que el sueño de volar, hecho realidad por múltiples pioneros, y el de llegar a la luna predicho por la famosa obra literaria del género ciencia ficción del escritor Julio Verne, el sueño de la comunicación y localización personal que había sido objeto de premoniciones en producciones cinematográficas y series de televisión a mediados del siglo pasado, este ha sido alcanzado por medio de los siguientes avances tecnológicos. Estos avances están definidos por estándares de aplicación, eficiencia en el uso del espectro y por lo tanto en el desempeño de los sistemas y que son acordados por organizaciones industriales y de normalización tanto nacionales como internacionales. El objetivo de esta nueva producción es servir como una guía a través del desarrollo y la evolución de las telecomunicaciones, ahora inalámbricas móviles y que vienen evolucionando desde la segunda mitad del siglo XX hasta la actualidad. El crecimiento tuvo lugar en etapas o generaciones, comenzando con la primera generación 1G y finalizando con la quinta generación 5G. En el documento anterior se hizo una remembranza de cómo aparecieron y cómo evolucionaron los sistemas de conmutación y en este continuaremos con la evolución de los sistemas de telecomunicaciones inalámbricas móviles. Hemos visto que los dos desarrollos tecnológicos principales que han permitido que las comunicaciones móviles lleguen a gran escala de desarrollo son la conmutación de paquetes, tópico al que hice alusión en el documento de video anterior y del que dejo enlace aquí para que a quien interese pueda verlo, y la red celular que se analiza a continuación en ese nuevo documento y que ha ido evolucionando a través de las distintas generaciones tecnológicas desde la 1G a la 4G, culminando con el desarrollo o el estado actual de la 5G y su rendimiento esperado en los próximos 10 años. Para lo que veremos las principales características técnicas de 5G que constituyen las diferencias comparadas a las generaciones anteriores. En particular, la introducción del espectro de ondas milimétricas, mmWave, combinado con los sistemas de antenas MIMO, que son conjuntos de antenas de entradas y salidas múltiples. Se hace hincapié en estas dos funciones porque estos desarrollos proporcionaron aumento de órdenes de magnitud importantes en la capacidad del canal. Capacidades tales como tasas de transferencia de datos en el downlink de 20 gigabits por segundo, con una latencia tan reducida como 1 milisegundo y la conectividad a internet del orden de miles de millones, por lo que 5G se compromete a conectar miles de millones de dispositivos con miles de millones de personas, tanto de forma inalámbrica como a través de la internet. Tal avance técnico constituye la rotura de varios paradigmas, por ejemplo, el paradigma de que la comunicación en tiempo real y activa sea solo entre personas. Ahora es también entre máquinas y con máquinas. Recordemos a Douglas Ring, que nació en Montana el 28 de marzo de 1907 y falleció en Red Bank, New Jersey, el 8 de septiembre del año 2000. Fue uno de los ingenieros de Bell Labs que inventaron el teléfono celular. La historia de la tecnología de los teléfonos celulares comenzó el 11 de diciembre de 1947 con un memorando interno escrito por Douglas Ring en el que proponía el desarrollo de un sistema de telefonía celular y que fue publicado en un artículo semanal escrito por McDonald, también de Bell Labs, en 1979, unos 32 años más tarde, titulado The Cellular Concept. Aunque el ingeniero Martin Cooper de Motorola es considerado el inventor del primer teléfono celular y la primera persona en demostrar a los periodistas cómo se hacía una llamada con un teléfono celular portátil. La llamada de Cooper de abril de 1973 utilizó tecnología de telefonía celular inventada y desarrollada por los ingenieros de Bell Labs. Dejo el link también para que a quien interese ampliar sus conocimientos al respecto pueda estudiarlo. Adentrémonos ahora en los detalles del sistema. Veamos los conceptos básicos para entender el funcionamiento de las redes celulares de telefonía móvil para luego sumergirnos en toda la ruta evolutiva que éstas han venido experimentando, observando sus características tales como los elementos de red, su función y las relaciones que hay entre estos. Pero, ¿qué es un teléfono celular? ¿Y cómo este se diferencia de otras formas de radiocomunicación móvil? La FCC, o sea, la Federal Communication Commission,
En el artículo 47, apartado 22 del Código de Regulaciones Federales, efectivo en junio 22 de 1981, ha definido un sistema celular de la siguiente manera. Un sistema móvil terrestre de alta capacidad en el cual el espectro asignado es dividido en canales discretos y que son asignados a grupos de celdas geográficas de cobertura que cubren un área de servicio. Los canales discretos son capaces de ser reusados en diferentes celdas dentro del área de servicio, de lo cual se derivan los tres conceptos básicos que definen un sistema de radio celular. De las definiciones de la FCC son: primero, alta capacidad. Teóricamente, un sistema de radio celular puede ser configurado y expandido para servir un ilimitado número de suscriptores. Pero en la práctica, hay que tenerlo presente, hay que tener en mente que existen limitaciones sobre el tráfico de suscriptores. Segundo, las celdas. ¿Qué son las celdas? Definidas como áreas individuales de servicio, y cada área individual tiene asignado un grupo específico de canales discretos o recursos desde el espectro disponible. Tercero, frequency reuse. El reuso de frecuencias se refiere a la posibilidad o permisividad existente de utilizar cualquier canal discreto de voz que ha sido asignado a una celda en otras celdas suficientemente separadas geográficamente de la primera, como para que garantice no se produzca interferencia cocanal que pudiera deteriorar la calidad del servicio. Cuarto, cell splitting o división de celdas, que en general la estrategia es la siguiente. Supongamos que inicialmente el ingeniero encargado instala una gran estación transmisora de gran potencia con una capacidad instalada suficiente tal que sirve satisfactoriamente a un número de suscriptores dado, pero que a medida que ese número de suscriptores va creciendo, la celda ya no tiene capacidad para atenderlos con satisfacción. Entonces el ingeniero se ve obligado a fraccionar la celda inicial en áreas más pequeñas. Cada celda obviamente con sus propios sistemas de radio, pero con menor potencia de transmisión, que sirve a los usuarios de teléfonos que se encuentran en cada nueva área de cobertura o de influencia. También hablemos de algunos antecedentes condicionantes. Se les llama condicionantes porque son condiciones que acotan el campo de acción para el ingeniero para lograr el diseño de la red. El primero es el hecho de que solamente se cuente con un espectro limitado, no es un espectro de frecuencias ilimitado, sino hay limitaciones en esto. El segundo es el hecho de que las radiobases cuentan con una capacidad que determina el número máximo de usuarios a los que podrá atender de manera simultánea. El tercero es el entorno, el cual se refiere a la topografía del área, digamos, existencia de colinas, de montañas, de valles, de barrancos, etcétera, que pueden hacer cambiar, digamos, la configuración del sistema en el que se desea servir con los servicios de telecomunicaciones móviles. Y el cuarto, también referido al entorno, se debe a que la morfología o uso del suelo no es homogéneo en grandes extensiones y por lo tanto se pueden clasificar en varios tipos de morfología o topologías, tales como la morfología rural, la suburbana, urbana y urbano denso. Realmente pueden haber diversos criterios para esta clasificación, pero con fines de esta producción adoptaremos esta como la normal. Como una consecuencia de estos condicionantes, debe considerarse otro de carácter técnico también, y ese se refiere a la banda o bandas de frecuencias que conviene utilizar para el fin del diseño, ya que estas pueden ser más o menos afectadas por determinantes tanto de carácter artificial como natural, tal como el ruido eléctrico artificial y los ruidos electromagnéticos y ionosféricos. Estos al menos son los condicionantes técnicos que se deben considerar para el diseño de una red de telefonía móvil. Entonces, los resultados. Con esto, primero, se incrementa la capacidad del sistema o número de suscriptores por canales asignados. La capacidad se magnifica por cuántos subconjuntos de celdas de diferentes frecuencias reutilizan el mismo conjunto de frecuencias. Segundo,
Se incrementa la densidad de suscriptores o número de suscriptores por unidad de área. Se mantiene la misma asignación de espectro, lo que se traduce en un aumento de la eficiencia espectral. Por supuesto, en esta producción he hecho referencia a conceptos que son base de las primeras generaciones de los sistemas celulares, ya que las estrategias de diseño de las nuevas generaciones difieren sustancialmente de las empleadas en las generaciones 1 y 2, pero que son conceptos que sirven de base para las siguientes generaciones que iremos tocando conforme vayamos navegando en las distintas generaciones dadas en el mundo de las comunicaciones celulares. Vamos ahora con la geometría de la celda. Como en toda rama de la ingeniería, lo que se pretende en toda instancia es conseguir la mayor eficiencia de los ingenios que se diseñan, es decir, conseguir el mayor rendimiento al menor costo posible. Entonces, con el diseño de la geometría de la celda se trata de determinar la forma del patrón de cobertura de celdas de modo que sea máximo al menor precio posible. Por lo que las motivaciones de hacer ese estudio son más económicas que otra cosa. De tal modo que la inspiración la podemos encontrar en la misma naturaleza. Al observar la arquitectura de los panales de las abejas que nos hace preguntarnos ¿por qué la forma hexagonal? Pregunta que surge al confrontarla con nuestra intuición que nos dice que un círculo es la forma recomendable para el patrón de celdas. Entonces, resolvemos que hay consideraciones teóricas que sugieren que este es impráctico porque provee áreas de cobertura ambiguas, con ya sea puntos de cobertura múltiple o bien sin cobertura. Para asegurar una cobertura completa en el área, sin puntos muertos, se adopta una serie de polígonos en el diseño del sistema celular, puesto que polígonos regulares tales como el triángulo equilátero, el cuadrado o el hexágono eliminan el problema de coberturas múltiples o puntos muertos. Cualquiera de las tres formas podría adoptarse porque esas formas hace fácil distinguir entre dónde finaliza una celda y empieza la siguiente. Sin embargo, calculemos las áreas de cada polígono y comparémoslas. Calculemos el área de un triángulo equilátero circunscrito en un círculo unitario. En la descripción de este documento dejo el link al vídeo donde explico cómo calcular las relaciones trigonométricas para ángulos como 30 grados, 60 grados y 45 grados algebraicamente y por lo tanto de manera exacta. Este es el resultado. Ponga ojo en el coeficiente. Enseguida calculemos el área del cuadrado. Este también circunscrito dentro de un círculo unitario. Este es el resultado. Nuevamente tome nota del coeficiente. Y finalmente calculemos el área de un hexágono circunscrito también en un círculo unitario. Y por favor vuelva a tomar nota del coeficiente. Por aquí tengo un resumen de los coeficientes obtenidos y vea cómo, al compararlos, se ve que para figuras geométricas del mismo tamaño, el área del hexágono duplica el área del triángulo y la del cuadrado es intermedia. Como queda demostrado, la mejor geometría para el patrón es el hexágono, porque esta forma provee la mayor área posible de celdas y como consecuencia requeriría para la misma área del servicio el menor número de transceptores, logrando una importante economía del proyecto comparado al que hubiese sido si escogemos un triángulo, por ejemplo. Como puede verse, el factor para calcular el área del hexágono es función del radio del círculo que lo circunscribe. Este es mayor, dado por resultado el mayor área de cobertura por celda con este patrón, ya que prácticamente duplica el área del triángulo. Además, provee una alta eficiencia en cuanto al empaquetamiento del clúster formado por celdas hexagonales, eliminando el problema que se tenía con el patrón circular. Mientras que los polígonos de orden superior y que se acercan al área de la superficie de la celda circular alcanzan un punto de rendimiento decreciente en el sentido que estamos tratando. En conclusión, la forma óptima del patrón es la hexagonal. Estudiemos ahora con un poco más de detalle las propiedades de la geometría del patrón celular utilizando el hexágono como el bloque constructivo básico y algunos conceptos de la estructura del patrón, tal como clúster y el número de celdas por clúster, espectro de frecuencias asignado y qué significa celda cocanal. Clúster es el grupo de celdas que conforman la unidad de repetición de patrón de distribución de grupos de canales full duplex disponibles. Es decir, que es el racimo de celdas
que de acuerdo a cómo se hayan dispuesto los canales disponibles en este, así será la manera de distribuirlos en el resto de racimos que son réplica exacta de este y que conforman la totalidad del área de servicio. Ahora, ¿qué es número de celdas por clúster? Obviamente constituido por el total de celdas que conforman el clúster básico. El espectro de frecuencias es la proporción del espectro disponible para ser utilizado en el sistema. Celda cocanal es la celda ubicada en los clústeres vecinos que contienen exactamente el mismo grupo de canales que el clúster usado como modelo o de partida para el diseño. Pero como no solo la forma de las celdas constituyen todo lo necesario para diseñar el sistema celular, en el próximo vídeo estudiaremos con detalle las propiedades de la geometría del patrón celular y estableceremos los artilugios del diseño para la asignación de canales y o recursos, así como los sistemas coordenados utilizados para cuantificar y establecer algoritmos computacionales para realizar tan laboriosas tareas de forma automatizada. Gracias. Si le ha parecido interesante el tema, por favor regálenos su like para que esta información llegue a más personas. Hágase parte de nosotros suscribiéndose. Y no se pierda ninguna publicación interesante, oprimiendo notificarme para recibir todos los avisos de nuestras publicaciones.